Estaba haciendo fila en una cafetería cuando llegó el mensaje. Todos estamos de acuerdo. Mantente alejado de la familia a partir de ahora. Así, sin más. Sin puntuación al final, como si fuera demasiado urgente o demasiado informal para terminarlo bien. Era de mi padre. El mismo hombre al que ayudé a salir de un agujero de $400,000 hace 3 años, cuando uno de sus socios de confianza se fugó con la nómina de la empresa. El mismo hombre que me abrazó ese día como si le hubiera salvado la vida. Ahora, al parecer, ya no era parte de la familia. Me quedé mirando la pantalla. Algunas personas detrás de mí en la fila empezaban a impacientarse, pero no me moví. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla por un segundo, y luego escribí, entendido. Después guardé el móvil, pedí el café y me fui sin siquiera esperarlo. Algo dentro de mí cambió. No como un golpe, más bien como si se apagara un interruptor. Silencioso, limpio, permanente. En el camino de vuelta a casa, no puse música a todo volumen. Solo escuché el sonido de mi propia respiración. Repasé mentalmente las últimas semanas. Lucía, mi hermana menor, llevaba meses susurrando a través del negocio familiar desde que volvió de Valencia el otoño pasado. De repente, tenía ideas. De repente, quería un lugar en la mesa, pero no quería ganárselo. Quería heredarlo. Y al parecer, lo había conseguido. Lo que ellos no sabían era que yo había anticipado algo así. Llevaba tiempo observando cómo movía sus fichas. No era astuta, solo atrevida. Temerariamente atrevida. Vi las señales desde hacía meses, cuando empezó a cuestionar mi papel en las reuniones, diciendo cosas como, ¿por qué Marco siempre tiene la última palabra? Y, deberíamos modernizar la forma en que votamos las decisiones. Sonaba democrático, justo, pero era una trampa. No sabían que yo aún tenía la mayor participación privada en el nuevo complejo de oficinas. No solo en capital, también en diseño. Yo había aprobado el plan de ingeniería estructural. Sin mí, los permisos no valían nada. Así que llamé a mi asesor, Carlos, en cuanto aparqué en la entrada de mi casa. Retíralo todo, le dije. Todo del proyecto del oeste. Muévelo al de renovación en Ciudad Bella del que hablamos la semana pasada. Hazlo rápido. En cuestión de horas, las transferencias ya estaban en marcha. 2 días después, la obra se detuvo. Mandaron a los trabajadores a casa. El banco canceló el préstamo. Los permisos caducaron. Y así, la joya de la corona del supuesto legado de mi padre se estrelló contra un muro. Esa noche, mi madre apareció en la puerta de mi apartamento. No abrí. La observé por la cámara de seguridad. Se quedó allí durante 10 minutos y luego se fue. Me mandó un mensaje 1 hora más tarde. No sé qué estás haciendo, pero estás dañando a todos. No respondí. A la mañana siguiente, Sergio, mi hermano mayor, me envió una serie de mensajes que parecían escritos por un niño aporreando el teclado. Hasta que finalmente uno decía: Lucía nos enseñó tu mensaje. Sabemos lo que planeabas. Ibas a dejarnos fuera cuando se terminara el edificio. Eso me detuvo en seco. Yo jamás envié un mensaje así. Y entonces lo supe. Lo falsificó. Lucía falsificó una captura de pantalla. Una conversación que nunca ocurrió. Mintió y ellos le creyeron. Ni siquiera me preguntaron. Ni siquiera comprobaron. Esa misma tarde, el promotor principal, David Della, un tipo con el que una vez me fui de vacaciones, me escribió desesperado. Tu retirada arruinó nuestra financiación. Sin ti, el inquilino principal se retira. Esperé 1 hora antes de contestar. Mi padre dijo que me mantuviera alejado de la familia, así que lo hice. Sin emojis, sin puntuación, solo hechos. Sabía que las consecuencias apenas comenzaban. Parte 2. El silencio fue lo más ruidoso. Después de enviar ese mensaje, todo quedó en silencio. No era el tipo de silencio que uno espera cuando alguien está enfadado. Era más profundo.
Da un tipo que se siente como si una sala hubiera sido vaciada y a nadie le hubiera importado cerrar la puerta al salir. Durante un par de días. Nada. Ni llamadas. Ni correos. Ni siquiera actualizaciones en el chat familiar sobre cenas o reuniones del consejo. Era como si me hubieran borrado de la existencia. No me bloquearon. Simplemente me eliminaron. Bien. Eso me dio tiempo. Me reuní con una abogada en la que confiaba, alguien completamente fuera del círculo habitual de la familia. Le conté todo. El mensaje falso, la estructura de propiedad del proyecto. Ella lo revisó, asintió lentamente y luego me dijo lo que yo ya sabía. No tenían base legal, pero estaban emocionalmente arruinados. Retirar mi inversión había desencadenado una reacción en cadena. Dan, el promotor, dependía de mi capital para cerrar los planos arquitectónicos y asegurar el préstamo. Sin eso, los permisos caducaron. Los inquilinos que habían firmado cartas de intención temprana se fueron. Y como el resto de la familia había puesto como garantía otros activos, ahora estaban expuestos. Muy expuestos. Ese fin de semana, un amigo en común me dijo que mi padre había volado a Barcelona para reunirse con una firma de capital privado. Se rumoreaba que intentaba reemplazar mi financiación con un acuerdo de última hora, del tipo que viene con condiciones feas y muchas ataduras. No intervine. En lugar de eso, decidí actuar con decisión. El orgullo de mi padre giraba en torno a la reputación de su firma inmobiliaria. No solo los edificios, sino la historia familiar. La visión de que podíamos detectar talento, crear alianzas, dar vida a las ciudades. Así que llamé a un periodista que conocí en la universidad, un tipo que me debía un favor. Le hice una propuesta simple. ¿Qué pasa cuando un negocio familiar se sabotea a sí mismo en medio de un desarrollo de $50 millones? Le encantó. La historia salió unos días después. Limpia, sin nombres, solo hechos. Pero cualquiera en nuestro círculo sabría perfectamente de quién se trataba. Se propagó rápido. Mi padre intentó controlar el daño, pero ya era tarde. Su siguiente reunión con inversores fue cancelada. El socio de Sergio empezó a retirarse de pequeños proyectos paralelos. Y Lucía desapareció de las redes sociales, lo cual fue la mayor señal de alerta de todas. Esa chica vivía para Instagram. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi madre volvió a llamar, pero esta vez dejó un mensaje de voz. Marcos, no sé qué crees que pasó, pero esta no es forma de arreglarlo. Somos tu familia. Tu padre solo intentaba proteger lo que construimos. No podemos sentarnos a hablar. Esa palabra proteger se me quedó grabada. ¿Proteger de qué? Hice una búsqueda inversa de imágenes sobre la captura que supuestamente Lucía les mostró. No fue difícil. Encontré la fuente original en 5 minutos. Una publicación de Reddit de hace 4 años. Nombres diferentes, contexto diferente, pero el diseño coincidía. El texto había sido editado. Copió y pegó una conversación falsa, cambió los nombres y la presentó como prueba. Aún así, no dije nada. En su lugar, hice otro movimiento silencioso. Me reuní con el inquilino principal del proyecto ya cancelado. Le conté que tenía otro desarrollo en marcha para el próximo año, uno con mejores prestaciones y respaldo financiero más sólido. Le mostré los planos, le ofrecí un descuento para los primeros 5 años. Firmaron una carta de intención al instante. Luego hice que esa carta se enviara directamente a David Della. Sin nota. Solo la carta. Él sabría exactamente lo que significaba. El proyecto que intentaban construir conmigo. Acababa de reconstruirlo sin ellos. Aún sin llamada de papá. Aún sin disculpas. Querían que me alejara de la familia. Así que me alejé. Y estaban empezando a entender cuánto les iba a costar eso. Habían pasado 3 semanas desde que mi padre envió aquel mensaje y cada día desde entonces había sido otra pequeña victoria silenciosa. El promotor se retiró. El banco también. Los contratistas dejaron de responder.
El complejo de oficinas del que estaban tan orgullosos ahora era solo un terreno vacío, cercado, con un cartel del proyecto ya descolorido y ondeando con el viento. Nadie quería decirlo, pero todo estaba muerto. Y la única cosa que lo mantenía vivo era yo. Sergio intentó salvarlo. Empezó a contactar con inversores privados, a pedir favores antiguos, incluso insinuó rehacer el trato usando una empresa fantasma de uno de sus amigos. Pero la gente habla. Se corrió la voz de que el negocio familiar estaba roto e inestable, y nadie quería su dinero cerca de un barco que se hunde. Lucía desapareció por completo. Ni una publicación más en Instagram, ni selfies de brunch, ni frases de motivación falsas. Desapareció de la oficina y dejó de responder los correos internos de la firma. La contable de la firma, Sofía, me llamó una noche fuera de horario. Me dijo en voz baja que Lucía había vaciado una de las cuentas discrecionales el mes pasado, la misma que se usaba para desarrollo de marca. Al parecer, con eso cubrió su viaje a México y cenas de networking por valor de $2,000. Sofía solo se dio cuenta cuando alguien más intentó reservar un vuelo con la tarjeta de empresa y fue rechazada. No respondí. No lo necesitaba. En su lugar, hice otro movimiento. Había una propiedad junto a mi desarrollo en Ciudad Bella, un terreno estrecho donde antes había una lavandería. Llevaba 2 años vacío por un problema de zonificación. Igual la compré, pagué por encima del valor de mercado para acelerar el trámite. Una semana después, obtuve un segundo permiso. Con ambas parcelas, ahora podía ampliar la construcción hasta triplicar el diseño original. Básicamente, estaba reconstruyendo la misma torre de oficinas de la que intentaron apartarme, solo que mejor, más rápido y sin ellos. Lo notaron. Ese viernes por la noche, me presenté en una gala benéfica local. No planeaba ir, pero un donante se retiró y me llegó una invitación a último momento. Sabía que mis padres estarían allí, y tenía razón. Mi padre me vio primero. Estaba con 2 funcionarios municipales, copa en mano, fingiendo reírse de algo. Cuando me vio, se detuvo. Solo me miró. Sin saludo, sin gesto, nada. Mi madre se acercó unos 20 minutos después. Su maquillaje estaba perfecto, pero su expresión se agrietó ligeramente. Me preguntó si podíamos hablar. Dijo que esto no era como se suponía que debían ir las cosas. Le respondí que yo no había tomado esa decisión. Dijo que pensaban que estaban protegiendo el negocio. Esa palabra otra vez, proteger. Nunca me protegieron a mí. Ni siquiera preguntaron si lo que Lucía les mostró era real. Nadie verificó nada. Solo le creyeron. Un par de líneas falsas en una captura de pantalla y me convertí en el villano de la noche a la mañana. Me alejé sin decir nada más. A la mañana siguiente, Dan, el promotor, me escribió directamente. Lo estás reconstruyendo, ¿verdad? Ciudad Bella. Vimos los permisos. No respondí de inmediato. Mandó otro mensaje. Tu madre está destrozada. Sergio busca abogados. Lucía ha desaparecido. Ya dejaste claro tu punto. ¿Qué es lo que quieres? Lo leí 2 veces. ¿Qué quería? Quería que uno de ellos, solo uno, viniera y me dijera. ¿De verdad dijiste eso? ¿De verdad planeabas quedarte con el negocio? Eso nunca pasó. En lugar de eso, me eliminaron, construyeron una narrativa falsa y esperaban que desapareciera en silencio. Decidí tomar medidas que protegieran lo mío. Esa misma tarde, conduje hasta el apartamento de Lucía. El Audi Q5 estaba en la entrada. Yo lo había pagado, se lo regalé hace 6 meses cuando su coche viejo murió porque dijo que ya no quería conducir una marca barata. Todavía tenía la llave de repuesto y el título estaba a mi nombre. No toqué la puerta. Simplemente lo abrí, encendí el motor y salí del camino de entrada como si fuera mío, porque lo era. Salió alterada, sin entender lo que pasaba, gritando algo que no me molesté en escuchar. No me detuve. Ni siquiera la miré. 1 hora después, por fin escribió un mensaje. ¿En serio?
¿Vas a quitarme el coche? Respondí con una sola frase. Falsificaste un mensaje para que me sacaran de mi propia familia, así que sí, me llevo el coche. No hubo respuesta. Ni siquiera los 3 puntitos. Para el domingo, recibí una llamada de Julio, el socio junior que siempre observaba más de lo que aparentaba. Se mudó de nuevo con tus padres, dijo. Volvió a casa, a la misma casa donde hace unas semanas no había lugar para mí. Me quedé con esa noticia un rato. Pensé en el silencio. En cómo me dejaron ir sin hacer una sola pregunta. Ahora Lucía estaba de nuevo bajo su techo, y de repente la verdad ya no era tan fácil de ignorar. Algo estaba a punto de romperse. Y no iba a ser yo. Fue un jueves por la tarde cuando ocurrió. No estuve allí para verlo en persona, pero me enteré antes del atardecer. Mi madre llamó 3 veces seguidas, cosa que no había hecho en semanas. No respondí. Luego envió un solo mensaje. Por favor. No es lo que pensábamos. ¿Puedes venir? No me moví. Me senté en mi escritorio, en la oficina de Ciutat Bella, esa misma de la que decían que ya no formaba parte, y miré la pantalla. 10 minutos después, llamó Sergio. Eso me sorprendió. No habíamos hablado directamente desde el estallido. Su mensaje solo decía. Ella se delató. Papá lo escuchó él mismo. Eso captó mi atención. Una hora después, estaba en la entrada de la casa donde crecí. La misma casa donde solía cenar los domingos con gente que ya no confiaba en mí. La misma casa a la que mi hermana había vuelto después de incendiarlo todo. Mi padre abrió la puerta. Sin arrogancia esta vez. Sin discurso, solo un gesto con la cabeza. Se hizo a un lado y me dejó pasar. La sala estaba en silencio. Mi madre estaba sentada rígidamente en el sofá, con las manos apretadas. Lucía no estaba a la vista. Entonces mi padre lo dijo. Admitió que falsificó la captura. No me miró al decirlo, solo miró al frente, como si las palabras le costaran algo. Al parecer, Lucía había discutido con él más temprano ese día. Algo sobre control, el coche, sus contribuciones al negocio. Se exaltó, se le escapó, dijo algo como: él no se habría retirado si no hubieras creído el mensaje que inventé. Él se congeló, le preguntó qué quería decir, y en lugar de retractarse, ella entró en pánico y se puso a la defensiva. Dijo que tuvo que hacerlo porque yo me estaba quedando con todo y que no era justo que yo tuviera la última palabra en el mayor acuerdo del negocio. Lo confesó todo. Mi madre lloró. Mi padre no. Solo me hizo una pregunta. ¿Por qué no dijiste nada? Me encogí de hombros. ¿Me habrías creído? No respondió. Nos quedamos sentados en silencio. Por primera vez, no me sentí como un extraño. Me sentí como el único adulto en la sala. Se disculparon. No de forma dramática ni de rodillas. Solo de forma tranquila, sincera. Mi madre dijo que no querían creerlo, pero que parecía tan real. Vieron los mensajes falsos, oyeron la voz temblorosa de Lucía y se convencieron de que era verdad y de que yo era una amenaza. Les dije que ya había seguido adelante. Ciutat Bella estaba en marcha. Los inquilinos hacían fila. El dinero era limpio. Ya no necesitaba su aprobación. Entonces pasó algo extraño. Mi padre dijo que quería que volviera al negocio. Dijo que había cometido un error. Que Lucía estaba fuera. Que quería que me reincorporara al consejo directivo y que el proyecto de Ciutat Bella volviera a estar bajo el paraguas familiar. Le dije que lo pensaría. Y lo pensé, pero no por mucho tiempo. Ese fin de semana acepté, bajo una condición. Que tendría control total sobre cada decisión financiera durante los próximos 2 años. Sin vetos, sin comités. Solo yo. Aceptaron. Y así, el negocio comenzó a sanar. Mi nombre volvió a estar en los documentos. Mi rostro en el material de marca. El banco que los había ignorado, ahora me llamaba para reuniones. Lucía, por otro lado, se venía abajo.
Había perdido su apartamento, su coche, los acuerdos de marca que estaba construyendo en silencio. Y ahora vivía en su antiguo cuarto, mientras mis padres, que al fin veían con claridad, ya no la protegían. Fue entonces cuando escuché el último detalle. Exigió la villa. Hace unos años. Mi padre le había prometido una propiedad frente al mar en Las Benidorm una vez que se completara el nuevo proyecto de oficinas. Intentó cobrarla antes de tiempo. Dijo que se la merecía después de todo el estrés que había pasado. Mi padre se la dio más por culpa que por otra cosa. Pero ahora eso cambió. Revocó la transferencia. Le dijo que tendría que ganársela. Y así, su mundo se dio la vuelta. Sin coche, sin casa, sin poder. Y yo, de nuevo al mando. Pensé que con eso bastaría. Pero lo mejor era que aún no había terminado. Una mañana, una semana después de haber regresado oficialmente al negocio, fui a casa de mis padres a buscar unos archivos antiguos. Mi padre había escrito que seguían en el sótano, donde los dejé hace 5 años, cuando aún construíamos juntos. No planeaba quedarme mucho. Pero al entrar por la puerta trasera, escuché a Lucía gritar desde el pasillo de arriba. No voy a doblar ropa. No soy la criada. La voz de mi madre, más serena, respondió. Entonces tal vez deberías empezar a comportarte como una hija. No dije nada. Ya todo había cambiado. Lucía vivía con ellos, pero no en comodidad. Vivía las consecuencias. La villa, desaparecida. Mi padre revocó la transferencia y la puso en venta en 48 horas tras descubrir la mentira. Ni siquiera le avisó. Se enteró cuando el agente inmobiliario la llamó por error para confirmar una visita. El coche, aún en mi garaje. El estatus, borrado. Sus amigas dejaron de aparecer. 2 semanas sin publicar nada. Para ella, eso era desaparecer por completo. Incluso las marcas dejaron de responder. Una la dejó de seguir públicamente. Esa dolió. Esa noche, me quedé a cenar, por curiosidad. Mi padre le pidió que ayudara con los platos. Ella lo miró como si le hubiera pedido que fregara la acera con un cepillo de dientes. Mi madre le tendió un trapo de cocina y dijo: ya no puedes desentenderte. Lavó los platos en silencio. Casi me reí. No lo hice. Al día siguiente, me acorraló en el pasillo antes de que me fuera. No soy tu enemiga, dijo. Actuaste como una, respondí. Cometí un error. No. Hiciste una jugada. Empezó a llorar, pero se contuvo. Quiero volver al negocio. Necesito una segunda oportunidad. La miré. No era actuación. Estaba agotada, humillada, pero aún no rota. Le hice una oferta. Hay una vacante en el programa de prácticas. Soporte administrativo. $17 la hora. Se le cayó la mandíbula. ¿Quieres que sea becaria? No. Quiero que aprendas a ser útil. Se fue sin responder. 2 días después, presentó la solicitud. No a mí. A Recursos Humanos. Ese domingo, mi madre me escribió. Gracias. ¿Lo necesita? No contesté. En lugar de eso, hice un ajuste silencioso. Lucía reportaría directamente a Teresa, la gerente a la que una vez llamó secretaria glorificada en una reunión. Tendría la oportunidad de reconstruir su camino, paso a paso, enfrentando las consecuencias de sus actos. Esa noche, tocaron mi puerta. Era Lucía. Cansada, pero honesta. «Quieren que me disculpe», dijo. Asentí. «Deberías». «Lo siento. Fui egoísta. Pensé que si te apartaba, por fin sería algo». «Tú ya eras algo», le dije. «Pero elegiste ser esto». Asintió. ¿Y ahora qué? Ahora aprendes lo que significa empezar desde cero. Y si trabajas duro, quizás algún día te deje liderar una reunión. Sonrió, débilmente. Eso es justo. Se dio la vuelta, pero la detuve. Ah, y una cosa más.
El coche sigue siendo mío. El autobús no es la peor opción ahora. Por primera vez, no discutió. Pero su proceso de cambio apenas estaba empezando.